Bueno, ok. Seguimos con la revisión del artículo en este primer apartado dentro del artículo que lleva por título el tiempo reversible y relativo. Si se fijan, el título de este apartadito hace referencia a particularidades del mismo cuento. Eh, Como ustedes ya saben, el tiempo reversible y las diferentes formas de ser del tiempo o experimentar el tiempo están, están dentro del cuento como su mayor aportación o el personaje al que el lector se va a enfrentar, ¿no? Entonces aquí el autor del artículo nos pone ahora sí en relación directa con el cuento. Pero eso no significa que no pueda poner en relación estas características con otras nociones del tiempo en la vida real o por lo menos en la concepción científica del siglo, principio del siglo XX, con las teorías de la relatividad, ¿no? Si bien por acá más adelante lo explica exactamente, aquí lo menciona, estas partes, que el cuento es deudor de esta concepción que instauró la ciencia de la relatividad sobre el tiempo, en el que es posible experimentar el tiempo de diferente manera, más allá de la concepción tradicional que se había manejado con la concepción euclidiana de, del tiempo. Entonces, en este apartado, en el apartado uno, toma el cuento y lo relaciona con esta teoría de la relatividad. Pienso, por ejemplo, que esto es un buen ejemplo de a todos aquellos eh, de sus cuentos que retoman una temática histórica, que retoman una concepción filosófica, o tal vez, por ejemplo, la construcción de la imagen de la mujer, eh, la construcción del inmigrante chino, eh, la flor como elemento fantástico. Estoy tratando de citar algunos de los que más me acuerdo de sus cuentos, para que creo que en esta parte, en este primer apartadito, es como propicio establecer esa relación del cuento con lo demás. Por ejemplo, si tomamos la imagen de la mujer en un cuento, si mal no me equivoco, es de Rosario Castellanos, no me acuerdo el título, pero aquí en este apartado se podría hablar sobre la mujer en la literatura mexicana y tal vez meterle un poco sobre la mujer dentro de la crítica filosófica feminista, ¿no? Entonces, en este primer apartado es el momento cómo relacionar su cuento con otros aspectos, no otros aspectos, sino con otros discursos que puedan ayudar a dar una interpretación, como lo hace aquí el autor del artículo. Perdón. Si bien eh, lo pone en relación con la teoría de Einstein, en ningún momento el autor de este artículo deja de lado el cuento, siempre se está refiriendo a él. Desde un inicio instaura o contextualiza el cuento con esa necesidad de reinvención de la literatura latinoamericana para hablar sobre otros aspectos. Aquí el primer párrafo lo menciona. Ahora sí se va al segundo y
lo especifica al cuento del viaje a la semilla con su característica, ¿no? El regreso al origen. En el tercero, aquí en el tercero es muy interesante la segunda parte del párrafo. Y sin embargo, no han recibido la atención crítica en nuestra opinión que merecía. Ello ha sido así posiblemente por el segundo plano que se han quedado los relatos breves del autor cubano, si lo comparamos con la atención crítica que han merecido sus novelas. Aquí, en esta parte, el autor está haciendo una justificación eh, de crítica literaria. ¿Por qué dedicarle tiempo a un cuento de un autor tan trabajado? Pues simplemente porque generalmente los relatos cortos, la crítica los ha dejado a un lado y se enfoca más en este género, en la novela, que es como que el más atractivo, el que más se le puede sacar jugo, ¿no? Sin embargo, el cuento mismo presenta una complejidad y asombrosa que da para hablar mucho, mucho, mucho más que un mismo artículo, ¿no? Entonces, aquí el autor da la justificación, la motivación crítica literaria por qué enfrentar este cuento. Y luego aquí hay algo muy interesante en este párrafo. Aquí el autor trata de inferir qué es lo que qué motivó a Carpentier para, para escribir este cuento, ¿no? Y menciona, ¿qué pasaría si la vida humana avanzase de la muerte hacia el nacimiento, que según esta lógica se convertiría en el final de la existencia? ¿Qué sucedería si nos fuéramos hacia, haciendo más jóvenes cuanto más viejos? ¿No habrá, debió intuir Carpentier, una inequívoca simetría entre morir y el nacer, entre el anciano y el niño? Esas preguntas, a pesar de que él las quiere pasar como una inferencia de lo que tal vez pensó Carpentier antes de elaborar el cuento, aquí mismo, aquí en estas inferencias que pueden pasar desapercibidas, está como más o menos una semilla o un rastro, una huella de la interpretación del cuento. Una inequívoca simetría entre morir y nacer. Es decir, si se fijaron, el cuento plantea eso específicamente. El marqués fallece, ya está muerto, es decir, ya está en la nada, ya no es nada el marqués, pero regresa al origen que da lo mismo, en la nada, ¿no? Entonces, la vida humana está entre este concepto que engloba, que es el concepto de la nada, incluso hasta la oscuridad, el no movimiento, el absoluto negativo, que lo llaman los filósofos. Pero vean, aquí en este mismo parrafito ya está metiendo ciertas pistas al lector de la interpretación que tiene el autor, ¿no? Y más adelante, en el siguiente párrafo, hace un resumen concreto, lo que les mencionaba, que muchas veces hay que hacer ese resumen del cuento para recordarle al lector la historia, o si no lo conocen, por lo menos presentársela, ¿no? Y aquí hace un primer resumen sobre la historia. Sin embargo, posteriormente, esta parte, el autor especifica claramente que el personaje o el único acontecimiento del cuento es la reversibilidad del tiempo, no hay más. La vida humana, en este caso la vida de Marqués, es una justificación o un pretexto para mostrar una posición sobre una realidad que es el mismo tiempo, ¿no? Entonces, si se fijan, la vida del Marqués, no tiene tantos altibajos, por lo menos tan evidentes. Tiene si la vemos su vida de principio a fin, una infancia como de todo un marqués, con ciertos lujos, una en el que se va aprendiendo la, la realidad de la vida, el mundo fuera del niño, ¿no? Que va conociéndose y va generando un yo. Después viene la adolescencia con ciertas travesuras. Posteriormente viene el noviazgo, el matrimonio, la vida como adulto,
y posteriormente la vida en cierto sentido vejez, ¿no? Y hasta el fallecimiento. Realmente la vida de Márquez es casi aburrida, pero este contar su vida al revés le da otro sentido a la vida misma del Marqués que en un principio parece aburrida, ¿no? A pesar de que hay algunos ciertos guiños, historias ahí con el suicidio de la esposa del Marqués, como que le da cierto guiño de misterio, pero en sí la vida del Marqués es aburrida, pero por la estrategia narrativa adquiere significado. Y posteriormente hace una relación influencia del cuento y con lo que le mencionaba, con lo de la influencia del relativismo de Einstein, ¿no? Totalmente esta parte y, y eso la teoría más bien la explica en esta parte, en el campo del pensamiento, de las teorías, bla, 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 hasta acá. Toda esta parte se dedica el autor a explicar muy, muy resumido la teoría de la relatividad, ¿no? Y cómo se relaciona con el cuento mismo. Eh, y posteriormente en el siguiente párrafo ya establece una postura, bueno, un sustento de funcionamiento del tiempo en el cuento. Acá menciona, cada una de estas da lugar a dos niveles diegéticos en el relato. En el primero, el tiempo fluye en dirección al futuro y presenta una duración convencional del atardecer al amanecer. Y en el segundo, la reversibilidad de la fecha temporal permite contar del presente narrativo al pasado y la relatividad permite que el tiempo se estire elásticamente para desvivir toda una vida en el marco convencional de unas pocas horas. Es decir, la teoría, bueno, la postura, el sustento es que en el cuento está atravesado por dos tiempos, un tiempo normal, digámoslo así, y un tiempo mágico, un tiempo reversible. Entonces esto crea un desfase, pero a la vez un sentido en el cuento. Entonces aquí él presenta su sustento de funcionamiento del tiempo. Y posteriormente, en la siguiente página, aquí ya está, desarrolla un poco más lo que mencionaba en la introducción el autor, que el cuento es como un preámbulo a la postura, más bien a la teoría del real maravilloso que realizó Carpentier, ¿no? Y que coincide más o menos con su viaje a Haití, donde concibe esta visión de la literatura latinoamericana que se ve en el reino de este mundo. Entonces, esta parte, este primer apartado sirve para poner en relación los cuentos con otro aspecto de la vida fuera del cuento mismo. Ya puede ser una corriente filosófica, puede ser una, un evento histórico, una posición o una discusión de género literario, puede ser mm, poner en colación cualquier otro tema que ayude a la interpretación del cuento, ¿no? O también a describir cierto funcionamiento de ciertos elementos narratológicos. En este caso, el tiempo muy específico y muy claro es cómo el autor retoma estas ideas de la ciencia para explicar cómo está funcionando el tiempo en el viaje a la semilla, ¿no? Entonces, como les repito, esta estructura de este autor no la tienen que seguir totalmente ustedes, ¿eh? Pueden variarle, ¿no? Pero sería bueno que tomen en consideración los aspectos generales, como un primer bloque la introducción, otro segundo bloque
una conexión del cuento con ideas, con posiciones filosóficas, etcétera, ¿no? Y creo que seguimos con el relato y metarrelato, la magia literaria. En este caso ya sería el análisis específico, que también hay ciertos aspectos que mencionar, pero ese sería el siguiente video.